¿Que los cristianos no creemos en los santos? Yo soy cristiana y yo sí creo en los santos. ¿Ustedes no? Quien te dijo que los cristianos no creemos en los santos te estaba mintiendo. No sigas mandamientos de hombres. Con todo el amor y con todo el respeto a mis amigos católicos, yo tengo amigos católicos, compartimos versículos, etc. Esta es mi respuesta ante que si los cristianos creemos en los santos. ¿Creemos en los santos? Sí. Pero jamás vamos a creer en tradiciones de hombres, sino en la Biblia. Porque lo dijo Jesús. Oh, eso no me esperaba esto. Porque lo dijo Jesús. Jesús dijo, ¿cree en la Biblia? Hola, hola, queridos jóvenes, queridos hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Por aquí les saluda el padre Byron. Me han pasado un video de una jovencita, entiendo que no es católica, que es protestante y que habla al respecto de la intercesión de los santos. Hace un video pues muy llamativo, ha tenido creo bastantes reproducciones y ya que habla de la Iglesia Católica, pues permítanme aclarar ciertos puntos en los cuales estamos involucrados. Nos ha involucrado, intento siempre aclarar, y también nos sirve para formarnos, para aprender lo que dice la Iglesia sobre ciertos puntos. Trataremos sobre la intercesión de los santos, también de los ángeles, hablaremos sobre lo que dice la Iglesia sobre la relación que hay entre la palabra de Dios escrita y la sagrada tradición, hablaremos también lo que significa para nosotros las tradiciones, también humanas, ¿no? Eso es muy interesante, así que vamos a ver el video que se presta para esto. Muy bien, tenemos aquí el video y dice allí la pregunta, eso es en el ambiente de TikTok, buscan la santidad pero no creen en los santos. Seguramente una persona católica, parece que se llama Areli, le ha dicho, ustedes quieren ser santos pero no creen en los santos, ¿no? Quieren encontrar la santidad y no hacen lo que nosotros como católicos hacemos en relación a los santos, la intercesión, pedir oración y todo, ¿no? Entonces, claro, la jovencita bien pilas dice, ahora yo me tomo de esto para hablarles de lo que nosotros creemos, de aquellos que ya son santos o que se consideran santos en la Biblia. Vamos a ver entonces aquello. ¿Que los cristianos no creemos en los santos? Yo soy cristiana y yo sí creo en los santos. Mira, y eso es un buen gancho, ¿no? Es un buen gancho. Mis felicitaciones para la chica cristiana. Muy bien hecho porque ahí llama la atención, ¿no? Pero veamos ahora cómo continúa. ¿Que los cristianos no creemos en los santos? Yo soy cristiana y yo sí creo en los santos. ¿Ustedes no? Quien te dijo que los cristianos no creemos en los santos te estaba mintiendo. Ese es otro enganche, ¿no? Es otro gancho ahí para... Te están mintiendo, entonces vengan a ver. Es lícito, ¿no? Son formas para atraer la atención. ¿Ustedes no? Quien te dijo que los cristianos no creemos en los santos te estaba mintiendo. En la Biblia los santos son mencionados varias veces, así que los santos sí son bíblicos. La idea de la palabra santo es un grupo de personas apartadas para el Señor y para su reino. Eso que menciona está muy bien dicho, pues los santos están presentes en la Sagrada Escritura. En San Pablo, por ejemplo, el apóstol San Juan también habla de ellos en Apocalipsis. Eso está muy bien. En esto, pues, tanto los protestantes como los católicos coincidimos. Luego, la pregunta es, ¿quiénes son esos santos? También en mucho coincidimos al respecto de esto. Y luego en lo que ya entramos como en una discusión o en un conflicto interpretativo es qué es lo que esos santos pueden hacer si ya se encuentran en el cielo, ¿no? Va a ser como el tema, digamos, de conflicto, de disputa. Ahora, esto que menciona también es muy interesante. El término griego, ¿no? Agios, ¿no? Agios hace referencia a aquel que ha sido tomado del mundo y reservado para Dios. Ha sido como solamente apartado para estar con el Señor. Ese es el sentido de santo, de agios, ¿no? Y muy bien lo expresa. Por eso es que, por ejemplo, nosotros en la liturgia católica o en las oraciones católicas que son de consagración, que sería de hacer algo santo, algo sagrado, o sea, hacerlo agios en ese sentido, lo que pretendemos es que ahora eso esté reservado para Dios y reservamos tanto lugares como a personas y también objetos. Inclusive algunos hablan también de tiempos, ¿no? Que han sido como reservados, por ejemplo, el domingo para Dios. Entonces, todos estos ya le pertenecen al Señor. Y ustedes hacen conciencia un poquito a ver qué cosas hemos consagrado o hemos dedicado al Señor por medio de una oración o de una consagración y uno se da cuenta, es verdad, tiene lógica. Es Dios que, digamos así, toma posesión de aquello que ahora por su decisión ha dicho, te pertenezco cuando es de parte de la persona o cuando es algo que nos pertenece en esa realidad física, temporal, material
que le ofrecemos al Señor, le decimos, ahora te lo devolvemos a ti y ahora te pertenece. Por ejemplo, un mármol que sirve para una iglesia. Por ejemplo, un árbol, específicamente luego ya la madera que está hecha como una cruz, que luego se pone en una casa, ¿no? Entonces eso está reservado hacia o para lo sagrado. Eso está muy bien también. Continuamos. Entonces, si hablamos bíblicamente, los santos somos la iglesia de Cristo. Excelente. Por eso es que nosotros hablamos de la comunión de los santos. Y esta comunión de los santos hace referencia a todos aquellos que han sido bautizados y tienen ya este germen, como decir, semilla, ¿no?, de santidad allí adentro, ¿no? Y esto que uno recibe, nosotros creemos así en el bautismo, pues uno tiene que desarrollarlo, hacerlo crecer a través de la vida, a través de la gracia de Dios que actúa en la persona y la colaboración que uno brinda a esa gracia. Ahí viene el concepto también de mérito, ¿no? Las obras de caridad, de amor, obras de vida que uno hace delante del Señor y para el beneficio de la iglesia, por caridad hacia los hermanos, todo lo que eso integra, y uno va santificándose, ¿no? Entonces es un proceso también, hay muchos protestantes también que creen en esta forma de santificación, ¿no? Bueno, entonces hasta aquí como que vamos bien, aunque hay leves matices que se van dando, ¿no? Ya iremos hasta el punto donde ya esto dice, no, ya no se compagina, ¿no? Continuamos. Así que el apóstol Pablo sí era un santo de Dios y el apóstol Pedro también. María también fue una santa de Dios porque Santaza dirían algunos. seguía a Jesús. Todos aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo somos los santos de Dios. Ahora, a los santos... Ya ahí nosotros comenzamos a hacer un pequeño matiz, ¿no? O sea, sí, uno es santo por el bautismo y en la Iglesia Católica se hace una distinción al respecto de lo siguiente. Hay santos que además han dado ejemplo de santidad. Y a esos es a los que nosotros los canonizamos y les llamamos santos beatificados o canonizados, mejor dicho. Están declarados como aquellos que han dado ejemplo de virtud, de vida cristiana, y nosotros podemos mirarles justamente como ellos, ¿no? Un ejemplo a seguir. Los hermanos protestantes no reconocen, o sea, no tienen, por ejemplo, este proceso de llevar a los altares que llamamos nosotros o de beatificar o canonizar, ¿no? Entonces hay una visión ahí distinta y ahí comienzan a ver estos matices. Sin embargo, ambos reconocemos, insisto, que desde el bautismo o desde esta justificación primera, pues ya tenemos esta potencialidad de santidad. De alguna manera ya lo somos, porque recibimos esto que nos supera a nosotros mismos y que nunca se nos va a quitar. Es algo que ha sido marcado aquí adentro, en el ser hijos de Dios, que es la dignidad más grande, que para nosotros es muy claro. Todos por el bautismo recibimos esta semilla de santidad y podemos ser llamados santos en ese sentido, pero que estamos en ese proceso para que esto crezca en nosotros y seamos llamados santos de manera plena, ¿no? De manera plena. También hay de esto pues indicios en la Sagrada Escritura, hay textos todavía más claros, cuando por ejemplo se habla de que ahora somos hijos de Dios, pero que luego, ¿no?, se manifestará esto de una manera como perfecta, plena. Entonces también se habla allí de como de un proceso o de un tiempo en el que esto que hemos recibido luego se va a manifestar de una manera todavía más preclara, porque aquí en la tierra nosotros todavía seguimos pecando. Entonces, ¿realmente le pertenecemos por completo al Señor? ¿Realmente estoy totalmente consagrado a Él? Pero entonces, ¿por qué sigo pecando, ¿no? Y esto pasa dentro de la Iglesia Católica como en las comunidades protestantes. Entonces, ahí uno se da cuenta, estamos todavía como una especie de lucha. Y además, en la Iglesia Católica hay algunos protestantes que creen en la predestinación, así radical, ¿no? Entonces, ellos dicen, si ya estoy salvo, siempre voy a estar salvo, ¿no? En cambio, en la Iglesia Católica se dice, uno recibe el bautismo, ya tiene abiertas las puertas del cielo para la salvación y uno ya es salvo en esperanza, porque tiene esperanza de que realmente eso va a pasar. Sin embargo, uno puede al final, en el medio o en algún momento de su vida decir, no quiero y hasta me puedo ir al infierno, ¿no? Y esta santidad no se va a dar, porque
La santidad significaba estar reservado para estar con Dios. Y a la final, si me voy al infierno, no tiene lógica, no soy un santo, ¿no? Aun cuando hasta al infierno me llevo esa semilla que tenía ahí de potencialidad para llegar a ser un gran santo, ¿no? ¿Se entiende esta distinción? Por lo menos lo que creemos nosotros como católicos, creo que se manifiesta sobre todo en esta distinción entre todos los bautizados, pero además aquellos que han llevado a plenitud esa santificación que son los santos canonizados. Y habrán otros santos anónimos que no son canonizados, pero que también tienen ese tamaño, ¿no?, de santidad en el mundo, ¿no? O sea, que vivieron aquí en el mundo, a eso me refiero, y que luego han ido hasta el mismo cielo. Que ya se nos fueron, que ya colgaron los tenis. ¿Podemos orarles para que intercedan por nosotros? ¿Para qué? Ya déjenlos descansar, hombre. Ellos ya hicieron lo que tuvieron que hacer en esta tierra, ya sirvieron al Señor, fueron fieles hasta la muerte. Ya suéltenlos. La Biblia jamás dice que ellos interceden por nosotros. Jamás. Aquellos que sí interceden por nosotros al Padre es el Espíritu Santo y Jesucristo. Ok, dice que es bíblico que los santos no interceden por nosotros. Ok. Brevemente, también mencionar que para nosotros, dentro de esta familia de los santos, de la comunión de los santos, también están los ángeles. ¿Sí? Mencionar esto para inclusive hacer una referencia bíblica tanto de los ángeles como de aquel que ha muerto por ahí en alguna parte de la Biblia y que intercede por nosotros. ¿Existe eso en la Sagrada Escritura? Vamos a ver un par de textos bíblicos, ¿ya? Para fundamentar, ¿no?, esto. Porque claro, mejor hubiese sido su fundamentación si es que ya hubiese dicho, aquí dice que los santos no pueden, ¿no? Ahí ya se cierra el tema, ¿no? Pero entonces, como es una cuestión que está abierta, tan abierta, que imagínense, dice la Sagrada Escritura que tenemos un solo mediador, Cristo. Pero ya ha dicho que también puede interceder, puede mediar el Espíritu Santo. Entonces la Sagrada Escritura se contradice, ¿no? Entonces hay que entender también el sentido de la mediación, el sentido de la intercesión, ¿sí? Evidentemente el Espíritu Santo también intercede por nosotros, evidentemente, ¿no? Pero el otro texto bíblico dice que solo Jesucristo es. Entonces entendamos la diferencia entre mediación, entre intercesión, la cual hay una que es absoluta, en el sentido de eficaz. Hay otras mediaciones o intercesiones que no lo son, que son relativas solamente, ¿no? Bueno. Vamos a ir al texto bíblico que quiero mostrarles para ir como explicando este punto, ¿ya? Tenemos aquí el libro de Zacarías, capítulo 1, versículo 12, Reina Valera, 1960. Tomo un texto de los mismos protestantes para que ellos puedan confrontar. Dice el versículo 12, respondió el ángel de Jehová y dijo, ¿sí? El ángel de Jehová y dijo. El ángel refiriéndose a ¿quién? A Jehová. Oh Jehová de los ejércitos, ¿sí? ¿Hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén y de las ciudades de Judá, con las cuales has estado airado por espacio de 70 años? ¿Sí? Entonces aquí se hace una alusión a un ángel del Señor que le pide al Señor, aquí dice Jehová, nosotros normalmente decimos Yahvé o Señor sencillamente. El ángel del Señor le pide al Señor, a Yahvé, ellos dicen Jehová, ¿hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén? Es decir, está haciendo una súplica, ¿sí? Eso es evidente en la lectura natural del texto, ¿no? Está haciendo una súplica a Dios, diciéndole, ¿hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén y de las ciudades de Judá, con las cuales has estado airado por espacio de 70 años? Entonces, aquí ya viene una cuestión de interpretación, ¿sí? Una cuestión de interpretación. Y para nosotros no hay ningún conflicto para interpretar que aquí se está hablando de una súplica que está haciendo un ángel ante el trono de Dios en intercesión pidiendo piedad para Jerusalén. Y por acá tenemos otro texto bíblico, eso es del segundo libro de Macabeos, capítulo 15, versículo 14. Eso está en la Sagrada Escritura. Claro, si luego ya queremos hablar del canon bíblico en cambio, ¿no? O sea, decir, no, es que mira el canon bíblico, nosotros no creemos en este libro quizá. Bueno, ahí sería ya otra cuestión. Pero no se puede decir que no tenemos nosotros católicos algunas referencias bíblicas. Aunque si bien es cierto, no hay algo completamente explícito que diga, por ejemplo, los santos en el cielo interceden.
No van a encontrar eso allí. Sin embargo, sí tenemos referencias bíblicas, las cuales nos ayudan a reconocer esta doctrina para llegar a la constatación de que sí. Y además hay otro punto importante más, que es la sagrada tradición de la que vamos a hablar a continuación, que ilumina esto para entender mucho mejor los textos bíblicos que son oscuros, que no se entiende muy bien si hace referencia a esto otro. Por ejemplo, yo qué sé, Jesús hablando de otro bautismo. ¿Sabías que Jesús no se bautizó solamente con el agua del río Jordán por manos de Juan el Bautista, sino que él habla de otro bautismo? Entonces, ¿esto cómo hace referencia? Hay varios tipos de bautismos. Necesitamos a alguien exterior que interprete esto, por ejemplo, ¿no? Y así, ¿no? Hay otras citas bíblicas también al respecto de los santos. Algunos, por ejemplo, mencionan el libro del Apocalipsis, donde se habla de las oraciones de los santos. Eso también viene interpretación. ¿Esos santos a quiénes hacen referencia? ¿A los que están vivos en la tierra o a los que están en el cielo? Y los 24 ancianos que están allí también, como ofreciendo esto, como intercediendo, porque llevan las oraciones también. Hay también una cuestión de ángeles, todo esto que hace alusión al cielo, a la Jerusalén, que hace alusión al trono de Dios, en la presencia de Dios, que están orando, que están dando un culto. O sea, ya viene ahí interpretaciones, ¿no? Entonces, otra cita bíblica, también muy importante para entender esto, es lo siguiente, ¿no? Versículo 14 dice, Onías tomó entonces la palabra y dijo, este es Jeremías. Jeremías, se está hablando del profeta de Dios, profeta de Dios, ¿sí? Ese es Jeremías, el profeta de Dios. ¿Sabías? Seguramente que sí. Si no, te lo comento. El profeta Jeremías vivió a finales del siglo VII, inicios del siglo VI, ¿no? A finales del VII, inicios del VI antes de Cristo. Por eso es que los años van hacia atrás, digamos así, ¿no? Y el libro de Macabeos fue escrito a finales del siglo II, principios del siglo I. Vamos a leer desde un poquito más atrás para que se entienda el contexto, ¿no? Entonces dice, este fue el sueño, un sueño. Onías, el que había sido sumo sacerdote, hombre de bien, modesto, de carácter dulce y hablar mesurado, ejercitado desde niño en la práctica, en la virtud, oraba con las manos alzadas en favor de todo el pueblo judío. Luego apareció otro varón. Estaba soñando y entonces en ello aparece otro varón, de blancos cabellos y lleno de dignidad, revestido de majestad y de gloria. Onías tomó entonces la palabra y dijo, este es Jeremías. O sea, Onías sueña y ve allí a Jeremías, el profeta de Dios. Dice que ama a sus hermanos y ora sin cesar por todo el pueblo y por la santa ciudad. ¿Sí? Jeremías extendió entonces su mano derecha y entregó a Judas una espada de oro mientras le decía, toma esa espada como un don de Dios. Entonces, se nota que en este sueño, que está en la Sagrada Escritura, que no es condenada esa intercesión de Jeremías en la Sagrada Escritura, está presentado como una concepción que se tenía en ese tiempo de que sencillamente, sí, los santos, los que están en el cielo, los que ya murieron, pueden interceder por nosotros. Es más, esta misma Biblia, ¿sí? Esa Biblia es la Biblia hispanoamericana, traducción interconfesional, versión hispanoamericana, dice lo siguiente. Jeremías 15:14, ustedes pueden leer allí. La misma Biblia en este portal protestante dice, Jeremías, el profeta que ora por el pueblo. Dice, la intercesión póstuma después de haber pasado este mundo de Jeremías y de Onías supone que en la concepción del autor, la intercesión de los justos no se limita exclusivamente a la vida terrena, sino que tiene lugar también tras la muerte. O sea, el texto es claro, hace referencia a esto, a una intercesión de aquel que ya había pasado de este mundo al otro mundo y que intercede, sencillamente. Entonces decir que no hay alguna referencia bíblica no es bueno, ¿no? O sea, sí tenemos nosotros una fundamentación bíblica y hay otras más, evidentemente. Yo solamente por el formato de este video les presento como las más llamativas o las más dicientes, ¿no? Pero luego la reflexión, la interpretación católica toma muchos textos para hablar de Dios como Dios de vivos y muertos, para hablar de lo que significa la comunión de caridad en el Espíritu Santo como miembros del cuerpo de Cristo y entonces en comunión
todos con la cabeza. Y ahí se hace toda una interpretación, una reflexión que, por ejemplo, ustedes pueden hallarlo en el Catecismo de la Iglesia Católica. Y si alguien quiere leer, como profundizar más de este punto, les doy brevemente los numerales. Aquí están 956, 957, 958, ¿no? Pueden ir allí y van a profundizar y ahí están las referencias también que son interesantes tomarlas en cuenta. Bien, entonces hasta aquí pues sí tenemos textos bíblicos. Vamos a retroceder un poquito para ver qué es lo que estaba diciendo, ya me olvidé. Interceden por nosotros al Padre es el Espíritu Santo y Jesucristo. Entonces, ¿para qué voy a querer que alguien más interceda por mí si el mismísimo Santo Espíritu de Dios intercede por mí? Él va ante el Padre y le dice lo que necesito, con gemidos indecibles. ¿Para qué voy a querer otro que... No. Y no voy a decir esto con afán de ofender. Aquí no hacemos guerra. Aquí amamos a católicos, mormones, lo que sea. O sea, aquí también se podría aplicar lo mismo, ¿no? O sea, ¿y yo para qué voy a orar por mi hermano? Si el Espíritu Santo ya intercede, ¿ya para qué yo voy a estar orando? ¿Acaso hay mayor oración que la del Espíritu Santo? Yo no voy a estar intercediendo por nadie. ¿De qué sirve que yo ore? Para nada. Y si me dice, no, es que es el Espíritu Santo el que viene y ora en nosotros, como dice Romanos 8:26. ¿Y acaso los que han muerto no tienen el Espíritu Santo? ¿No tienen ese mismo Espíritu Santo? Entonces, si tienen el mismo Espíritu Santo que intercede, entonces, ¿cuál es el problema? ¿Se entiende? Ok. O sea, para que no digan que no hay base o que solamente nos hemos inventado algo, ¿no? No creo que es la forma correcta, ¿no? Guerra. Aquí amamos a católicos, mormones, lo que sea, porque Cristo nos mandó a amar, no a darnos de moquetazos unos con otros. Ahora, mis amistades católicas se basan en la tradición, por si no sabías tú. Lo que yo entiendo y te resumo es que ellos creen que los apóstoles Ojo, ha mencionado la tradición, ¿ok? fundaron la Iglesia Católica y con Los apóstoles fundaron la Iglesia Católica. No, Jesucristo ha fundado la Iglesia, ¿no? Eso está claro. No sé de dónde lo sacó. Bueno. ella sus propias tradiciones. Lo que yo entiendo es que ellos dicen que Jesús le dio apóstoles, fundaron la Iglesia Católica y con ella sus propias tradiciones. Lo que yo entiendo es que ellos dicen que Jesús le dio permiso a los apóstoles para que hicieran sus tradiciones humanas, lo que les parece bien, lo que no. Por eso un cristiano no puede ir con un católico y decirle, eso no es bíblico, porque por encima de la Biblia ellos tienen la tradición. Ok, aquí hay algunas cosas que ha mencionado que no están bien y eso es lo malo, ¿no? De hacer un video, digamos, tan llamativo, tan enganchador, no sé si se dice así, que atrae mucho, porque a la final uno comienza a decir lo que eso me parece, yo creo eso de aquí, puede ser que sí, acá, ¿no? Sí, es el tiempo en el que nos movemos, ¿no? O sea, realmente cualquiera que tiene cierto carisma, pues termina diciendo muchas cosas y a veces sin fundamento o que no son verdad, a veces engañosas y a veces hasta para estafar, me refiero en otros ambientes, ¿no? Bien, a ver, hay muchas cositas que ha mencionado aquí. Vamos a comenzar. Habla de tradición, que supuestamente la tradición que es creada por hombres está por encima de la palabra de Dios escrita de la Biblia en la Iglesia Católica. Eso no es así, ¿no? Y eso... Qué pena, ¿no? Debería un poquito como formar, más que formarse es por lo menos informarse, ¿no? O sea, ¿realmente es así? Si solamente te basas en algo que has escuchado aquí y acá, eso es, lo considero así, sí, un poco de falta de responsabilidad del mensaje que uno va a dar. Si van a escuchar tantas personas, que escuchen algo que tenga fundamento, ¿no? O sea, no solamente me parece que es así y aquí, ¿no? Pero entiendo, yo sé cuál es la dinámica actual del mundo de hoy, que se manda información. Así que parece ser que más bien nosotros tenemos que tener el criterio. Pero si ni un lado tiene el criterio y yo tampoco tengo el criterio, a la final aquí comenzamos a vivir en el relativismo y en el se dice, en el por ahí me parece, por ahí escuché, y eso es conflictivo. Y se va diluyendo la objetividad y también el encuentro de la verdad, ¿no? Eso es problemático, es el mundo de hoy. Vamos a ver rápidamente lo que dice la Iglesia sobre la palabra de Dios, sobre las tradiciones y sobre la tradición. Atención. Tenemos aquí el Catecismo de la Iglesia Católica, el numeral 83. Por ejemplo, les invito a leer la Dei Verbum, que es la constitución dogmática sobre la divina revelación, y hay otros textos más. Hay un
documento hermosísimo de Joseph Ratzinger, en ese entonces también ya era papa, sobre la palabra de Dios, ¿no? Así que, bueno, podríamos realmente pasar mucho tiempo aquí disfrutando de esos escritos, pero vamos a ir a lo concreto para que ustedes lo tengan claro por lo que se ha mencionado en este video. La tradición de que hablamos aquí es la que viene de los apóstoles, ¿sí? Estamos hablando aquí de tradición con T mayúscula. Y transmite, o sea, no solamente viene de los apóstoles, y si estamos hablando de los apóstoles, estamos hablando de lo que recibieron de Jesús, así se entiende en la Iglesia Católica. Entonces, que se entienda esto, hay una línea directa entre Cristo, el Verbo de Dios, que comunica a sus apóstoles, y esos apóstoles comunican a los demás cristianos de manera eficaz a los sucesores de esos apóstoles, ¿no? Al colegio apostólico en cuanto a sucesores, ¿no? Dice, la tradición de que hablamos aquí es la que viene de los apóstoles y transmite lo que estos recibieron de las enseñanzas y del ejemplo de Jesús, lo que he dicho, y lo que aprendieron por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es una promesa de Cristo y va a instruirnos interiormente para llevarnos hasta la plenitud de la verdad. En efecto, la primera generación de cristianos no tenía aún un Nuevo Testamento escrito, y el Nuevo Testamento mismo atestigua el proceso de la tradición viva, porque se iba como desarrollando todo aquello que recibieron de Jesús. Tenemos ahí, por ejemplo, el primer concilio de Jerusalén, en el mismo libro de los Hechos de los Apóstoles. Entonces está claro que hay un desarrollo. ¿Qué hacemos ahora con esa situación actual? Con los judíos, con los paganos que quieren venir y se quieren convertir, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Le aplicamos estas normas? ¿Los judaizamos? ¿No los judaizamos? Y comienza toda una reflexión al respecto de esto. Esa es la tradición de la iglesia, la tradición viva, que tienen que recordar lo que Cristo dijo para aplicarlo en ese momento, porque no tenían Nuevo Testamento. No había escritos de esto. Entonces, no tenemos Biblia, Nuevo Testamento me refiero, ya el canon bíblico, ¿y ahora qué hacemos? Entonces, aquí es importante que la Biblia, la Sagrada Escritura, en vez de desdecir, apoya la tradición, porque la Biblia misma es fruto de la tradición. Imagínate, es primero una vivencia de la palabra de Dios, no escrita, que luego se plasma de manera escrita, inspirada por el Espíritu Santo, ¿no? Entonces aquí hay muchos detalles que uno, claro, tiene que estudiar, adentrarse en el tema para comprender y no comenzar a confundir cosas y luego hasta inventarse cosas que la iglesia piensa, cuando realmente no es lo que eso piensa la iglesia, ¿no? Eso es muy, muy importante. Entonces, en efecto, la primera generación de cristianos no tenía aún el Nuevo Testamento. Continúa. Es preciso distinguir de ellas las tradiciones teológicas, disciplinares, litúrgicas o devocionales, nacidas en el transcurso del tiempo en las iglesias locales. Estas constituyen formas particulares en las que la gran tradición, escrita con T mayúscula, miren aquí T mayúscula, la otra, en cambio T minúscula, que la gran tradición recibe expresiones adaptadas a los diversos lugares y a las diversas épocas. Está la sagrada tradición y luego hay tradiciones que intentan esas tradiciones adaptar lo que recibimos de la tradición, de la gran tradición. Estas otras, las pequeñas tradiciones, así, o las tradiciones con T minúscula, dice, pueden ser mantenidas, pero también modificadas porque no son palabra de Dios, o también abandonadas bajo la guía del magisterio de la iglesia, porque no son la gran tradición, no es la sagrada tradición, sino que son sencillamente tradiciones. ¿Esas pueden cambiar? Sí. La sagrada tradición no, porque es lo que se ha recibido de la enseñanza y del ejemplo de Jesús mismo, y que el Espíritu Santo ha enseñado, instruido a su iglesia. Eso podemos cambiar, ¿no? Es el depósito de la fe. Eso permanece incólume, eso permanece inamovible. Importante. Entonces, claro, si es que ella dice, como lo ha dicho recientemente, que nosotros como que nos inventamos, que todo es una cuestión de creación de teorías o de tradiciones, perdón, ahí está difamando realmente, ¿no? Está hablando de algo que no es lo que nosotros realmente creemos. Y no le juzgo, o sea, no es que estoy aquí como recriminándole.
Es lo que ella ha podido hasta ahora entender, pero sí implicaría que si hace videos en internet, que se fundamente un poquito mejor para no decir cosas que no son, ¿no? O que nosotros no creemos. Fíjate que esto me recuerda a algo que dijo Jesús. Un día los líderes religiosos se le acercaron a Jesús y le preguntaron por qué tus discípulos no siguen el rito de los ancianos antes de comer. Los líderes religiosos antes de comer tenían que lavarse las manos para poder hacerlo. Pero no solo era un lavamiento de manos normal como tú y yo vamos y nos lavamos las manos, sino que sobre las manos limpias que ya se habían lavado, tenían un ritual, era un ritual religioso. Cuando los líderes religiosos le preguntaron esto a Jesús, Jesús responde de una manera bastante dura. Como está escrito, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Pues dejando el mandamiento de Dios, se aferran a las tradiciones de los hombres. Tradiciones, hombres, mandamientos de Dios, cambiados por tradiciones de hombres. ¿Estamos entendiendo? Claro, ahí está muy mal, ¿no? Ahí sí da un poquito de cringe, dicen por ahí, un poquito de vergüenza. ¿Por qué? Porque está acusando o está haciendo un muñeco de paja y está como atacando a algo que no existe. La Iglesia Católica no piensa eso. O sea, las tradiciones con T minúscula, esas tradiciones, como pueden ser cuestiones locales, como se hace referencia allí, eso puede cambiar. Y ha cambiado a lo largo de la historia. Es más, en la misma liturgia ha cambiado. La liturgia ha tenido todo un desarrollo y se han cambiado formas de aquí y acá, pero lo que es mandato del Señor no va a cambiar. Por ejemplo, la forma de la institución de la Eucaristía, que luego se ha perpetuado en el tiempo, permanece. La materia, la forma, la intención del ministro para que haya el sacramento, todo esto es inamovible porque hace referencia al depósito de la fe, algo que hemos recibido directamente del Señor a través de los apóstoles. Pero en cambio, otras cosas han cambiado. Insisto, la misma misa se puede modificar, sí. Los ritos, elementos que no son de la T con mayúscula, ¿se pueden cambiar? Sí. Los otros, los que son ya sagrada tradición, pues no. Porque eso viene y hace parte del depósito de la fe, ¿no? Entonces sí, bueno, qué pena, ¿no? Entonces no es por atacar. Cuando un cristiano te dice, mano, no adores ídolos, manos, no le reces a los santos, es porque la Biblia lo dice y Jesús te dice. No. Claro, otra vez, tendría ya que decir dónde se dice que no se puede pedir la intercesión de los santos. ¿Dónde dice esto? ¿Dónde dice esto? Yo he citado un par de textos bíblicos donde se dice más bien que se ha pedido la intercesión de un ángel y de un hombre muerto, ¿no? Y esto también, inclusive, la patrística lo avala. Las primeras comunidades cristianas hacían también oración pidiendo intercesión de los santos, ¿no? Por ejemplo, tenemos el pastor de Hermas que habla al respecto de esto. Tenemos a Clemente de Alejandría, a Orígenes, a Cipriano de Cartago, a Metodio, a Cirilo de Jerusalén, a Hilario de Potiers, a Efraín el Sirio, la liturgia de San Basilio, Gregorio Nacianceno, tenemos a Gregorio de Niza, tenemos a Ambrosio de Milán, a San Jerónimo, a San Agustín, ¿no? Es más, el Catecismo de la Iglesia Católica dice lo siguiente, numeral 80, la tradición y la Sagrada Escritura están íntimamente unidas y compenetradas, porque surgiendo ambas de la misma fuente, que es Dios, la fuente divina, se funden en cierto modo y tienden a un mismo fin. Una y otra hacen presente y fecundo en la Iglesia el misterio de Cristo que ha prometido estar con los suyos para siempre hasta el fin del mundo. Dice, la tradición recibe la palabra de Dios encomendada por Cristo y el Espíritu Santo a los apóstoles y la transmite íntegramente a los sucesores para que ellos, iluminados por el Espíritu de la verdad, la conserven, la expongan y la difundan fielmente en su predicación. De ahí resulta que la Iglesia, a la cual está confiada la transmisión y la interpretación de la revelación, no saca exclusivamente no saca de la Escritura la certeza de todo lo revelado. Y así las dos han de recibir y respetar con el mismo espíritu de devoción. Aquí está Dei Verbum, numeral 9, ¿no? Entonces no podemos solamente ir por ahí diciendo la Iglesia Católica se ha inventado cosas, sin conocer todavía por lo menos un poco más del fundamento de esto y la lógica que hay, para llegar a decir por lo menos, y ahora sí entiendo que tienen sus razones, tienen sus fundamentos. No comparto, está bien, pero sí entiendo cuál es la lógica que ellos tienen y no es descabellada, por lo menos, ¿no? Pero luego presentar y decir, es que ellos inventan cosas. Básicamente es lo que está diciendo, ¿no? Y eso no es bueno, no es sano, no es sano.
No sigas mandamientos de hombres. Con todo el amor y con todo el respeto a mis amigos católicos, yo tengo amigos católicos, compartimos versículos, etcétera. Esta es mi respuesta ante que si los cristianos creemos en los santos. ¿Creemos en los santos? Sí. Pero jamás vamos a creer en tradiciones de hombres, sino en la Biblia. Porque lo dijo Jesús. Oh, eso no me esperaba esto. Porque lo dijo Jesús. Jesús dijo, cree en la Biblia. Eso no es bíblico. Que Jesús haya dicho, crean en la Biblia. ¿Dónde está eso? Eso más bien, digamos, no tiene mucho fundamento, ¿no? Evidentemente yo sé que lo que ella quiere decir es que crean en la palabra, ¿no? Ya, pero si hablamos de la palabra no está refiriéndose solo a la Biblia, porque la palabra de Dios se ha comunicado a los apóstoles de manera oral, según las palabras y las obras de Cristo, según su ejemplo. Entonces tenemos una palabra de Dios viva y eficaz, no escrita. Y luego, pues, viene la palabra de Dios escrita. Hay dos formas, dos, digamos, brazos de un solo río que nos comunican la palabra de Dios íntegramente según ha querido Dios manifestarla para nuestra salvación. Bien, queridos hermanos, sencillamente esto quería compartir con ustedes. Ya tengo que irme, así que voy un poquito apresurado y por eso la última parte lo he hecho un poquito más velozmente porque tengo algo que hacer. Me están esperando. Dios les bendiga mucho. Les doy entonces la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso por intercesión de la Santísima Virgen María, San José y todos los ángeles y santos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hasta pronto.